Buenas noches, amigos. Aquí estamos, el equipo mediático. Nos falta un compañero hoy. Estaba medio agarrado por el virus. Héctor Tineo no está. ¿Cómo está, Pedro? En plan de ¿Viste las cosas ayer? En esta semana, los soberanos. Sí, Porque claro. a mí se me quedó como lo del Casandra, que perdió una oportunidad los familiares de Casandra por estar ahí bromando con esto. Debió seguir con el nombre del Casandra, pero... Mira, hubo yo una quisiera, ahora que tú mencionas eso, yo percibí un sentimiento de parte principalmente de los invitados internacionales, Sí. puertorriqueños, venezolanos, incluso los mexicanos. Mira, ya a la República Dominicana se le percibe como el oasis de toda la región. Bueno, pero Y, que eso es un y- premio que ha trascendido, porque no, pero ya gracias estamos al hablando de la apoyo. situación económica, social, Ujú. la estabilidad política y todo eso es lo que crea el terreno fértil Las para que condiciones. florezcan las bellas artes. Así es. Entonces, eso es lo que esos muchachos expresaron, esos artistas de Puerto Rico, de Venezuela, que bien se les veía, porque ellos provienen de ambientes que se han deteriorado considerablemente. El Bueno, entorno la verdad es que centroamericano y caribeño es un entorno deteriorado. que el premio soberano ha sobrepasado las expectativas de lo que podría ser un premio de esta naturaleza que creo que pocos países del área pueden darse el lujo de celebrar un espectáculo con la lujosa, Allá voy. óyeme, La con todo, ostentación. sí, no, Sí. no, la Mira, ostentación. en la- Y eso fundamentalmente descansa en el sector privado, que es el financiero de esa actividad. que fue el que la financió. Sí, sí, no, que es el que la financia todos los años, que es la Cervecería Pero Nacional déjame Dominicana. decirte que ese tipo de eventos solo era posible presentarlo con esa categoría en Venezuela. Porque los puertorriqueños siempre se han caracterizado por presentar espectáculos de primera categoría. Sí. Pero con esa situación que enfrenta Puerto Rico, con una deuda que supera los 100.000 millones Sí, de luego del dólares, huracán, ¿no? Del 17. con una destrucción considerable de su infraestructura productiva, limitaciones fiscales enormes, etcétera, no es posible pensar en que, y eso era eso es el sentimiento, el fondo del planteamiento de los artistas de Puerto Rico cuando se expresaban en reconocimiento al soberano, era ese, lo mismo que los venezolanos. Ahora, la otra cuestión, el premio del soberano al joven bachatero Anthony Santos. Anthony Santos es también un reconocimiento a algo que el país necesita en este momento, que se llama la persistencia, la entrega, el proceder ordenado, disciplinado de ese señor como artista y como profesional. Dicen los que han ido a los eventos de él, Ujú. que él es el último en partir del escenario. No, él toca 7 horas y si lo dejan, sigue. Y sigue, porque él se entrega por entero a sus A mí no seguidores. me gustó mucho ese premio. Bueno, porque a mí yo no O soy, sea, yo no sé porque a bachatero. veces uno no sabe cuáles son los méritos que hay que tener para ganarse el gran soberano. Adiós, 30 años de servicio y de No, entrega. pero hay otros que no han tenido 30 años y no han ganado. Y de estar yendo a todos los escenarios internacionales Está y bien, pero locales. yo no digo eso. Aquí hay mucha gente que entonces se merecería el soberano. Pero que no son, Yo no, como que yo son no tengo todos a la claro, vez. no, pero yo lo digo honestamente, yo no tengo como claro cuáles son las condiciones, bueno, que tú tengas una vida dilatada artística, bueno, hay mucha gente que tiene una vida dilatada artística. Con y mucha éxito. disciplina. Hay que con ver qué es lo respeto al que se quiere, público. qué es lo que se quiere reconocer. Como un ejemplo Ahora, familiar. desde el punto de vista de que es el primer bachatero, porque fue de los primeros también que se disparó en los años 90 con Voy para allá, creo que era, que eso se hizo, como se dice ahora, viral, ¿no? Sí. Eso, todo el mundo cantaba eso y eso se grabó en merengue, se grabó en salsa y muchísimas cosas. A partir de ahí creo que sí que él es un ícono de la bachata, aunque a mí particularmente no me llega mucho por su forma como de cantar, no sé, pero hay que reconocerle que es un representante auténtico de la nueva bachata y que tiene todos los años pegado, que ha hecho muchísimos discos que se han pegado, que como tú dices hace conciertos de 5 o 6 horas sin descansar. Apegado a su región Sí. de origen, Sí, un hombre del pueblo. En ese sentido sí, pero
pienso que los premios han sido muy... Pero en sentido general, me gustó mucho el acto, desfile de las alfombras rojas, las muchachas bonitas que tenemos nosotros aquí, con vestidos muy, y talentosas, ¿verdad? expresivos, muy sensuales los vestidos. Sí. Los vestidos aquí con los abiertos y esto, los escenarios muy es una oportunidad que se tiene aquí para presentar el arte dominicano. Yo creo que hay que integrar, porque también tenemos el premio de la silla, que intenta ser un premio del cine, porque ya también tenemos cine, creo que se sacó de los premios del Casandra, porque ya tiene su propio premio, que también debería ser, claro, hay que mejorar mucho la calidad de las películas nuestras todavía, pero hablando del Casandra, perdón, del Soberano. Esa película premiada es una de las mejores que se han producido. Sí, se han producido, últimamente han habido buenos muchachos que han hecho buenas películas, pero volviendo a lo del Soberano, creo que el espectáculo fue maravilloso, creo que se extendió un poco, fueron como 4 horas. A mí no me gustó lo de Bad Bunny, a mí de hecho no me gustan los reggaetoneros porque yo no entiendo qué es lo que hacen, aunque hay algunos que sí me gustan. Por ejemplo, a mí me gusta el de Puerto Rico, ¿cómo se llama? El indiecito que canta. Ozuna y el otro. Ah, pues tú lo conoces. Ozuna y la muchacha de aquí que ganó también, ¿cómo que se llama? La que cantó con el mayor, ¿fue? Esas son muchachas que cantan muy bien y tienen muy buenas canciones. Pero a mí particularmente me gustan algunas, pero el evento estuvo a la altura del desarrollo moderno ya. Sí, es claro, eso lo hacen para llamar al público joven, que es lo que consume. Ahora, ¿qué se evidenció ahí? La influencia de las redes sociales. Las redes sociales, señores. Antes aquí los políticos tenían que contar con los dueños de los medios de comunicación para sus campañas electorales. Y aquí habían canales de televisión y habían programas de televisión que ponían a temblar a cualquier candidato. Ya eso no es así. Ya las redes son una expresión viva, directa de la población, donde se expresa cada quien por su lado. Fíjense cómo han empezado a salir los memes también, porque esa es otra parte del Soberano, estos memes que son la parte jocosa, pero todo muy bien. Muy bien. Hay que felicitar a los organizadores de estos premios que cada vez se superan. Hay siempre algunas cosas que mejorar, pero creo que en definitiva la escenografía, todo fue espectacular, a la altura de los mejores premios que se pueden dar en cualquier parte del mundo. Toda la región. En cualquier parte del mundo. En la región latinoamericana, quedémonos nosotros por nuestro en cualquier parte. Eso es por escenografía, nuestro ambiente. ese escenario, mira, todo muy bien. Cambiando de tema, no hay buenos indicadores para de que en los próximos días haya un cambio climático favorable para todo lo contrario. Para todo lo contrario. Según hablé con su director de meteorología, nuestro buen amigo el ingeniero Campuzano, que es un conocedor, es un profesor de esta materia, nos dice que una de las preocupaciones es que el fenómeno del Niño, que se proyectaba débil, está siendo moderado. O sea, que está un poquito más fuerte que débil, sí. Moderado. Que y se va a extender hasta mayo. Eso indica que las lluvias de abril podrían extenderse hasta mayo. Sí. O sea, que podrían llegar en mayo, cuando ya hay lugares que lo que tienen son menos de 50 días de agua, disponibilidad de agua. Lo que quiere decir que tenemos que ahorrar agua, tenemos que hacer conciencia de eso, porque esto, si bien es cierto que es moderado, que posiblemente en mayo venga la lluvia, también podría afectarlo, hasta el punto, bueno, que de seguir, la temporada ciclónica se vería afectada, que por más que uno quiera o no, los ciclones son fenómenos naturales que dejan su parte buena. Es verdad que cuando nos da duro, como el caso de Puerto Rico, nos da de frente, pues hace mucho daño. Pero esas lluvias torrenciales que vienen son necesarias para llenar nuestras presas, para mojar lugares que de otra manera no se mojan. Esa es la situación. La otra, que yo creo que debe decirse también, porque compensa, es que se inicia precisamente dentro de unos días, se inicia la cosecha de primavera de arroz en el Bajo Yuna. Todo lo que es la zona de influencia de la desembocadura del Yuna, desde Salcedo
hasta María Trinidad Sánchez. Y lo que se prevé es una muy buena cosecha de arroz, que el 10 o el 12 hasta el 15% del arroz que se va a perder en la línea porque no se sembró o porque el que sembró lo perdió, porque se le advirtió que no iba a haber agua suficiente, se va a compensar con la buena cosecha del Bajo Yuna. Pero es bueno que se diga también que había una buena reserva en almacén, Sí. Y que no se prevé por efecto de esta sequía. Pero está subiendo el precio del arroz. No, todavía Sí, no. sí, sí. Ellos dicen que no pues debe subir. yo compré arroz esta semana en el supermercado. Bueno, pues ellos dicen, y ha subido. Fenarroz dice que no debiera subir. Subió las 10 libras subieron como 50 pesos, creo. Entonces, mira, ellos lo dijeron, de lo que estoy diciendo proviene de Fenarroz, la Federación Nacional de Arrocera. Bueno, pero que vayan al supermercado entonces. Ellos dicen que hay arroz suficiente, que no hay razón para una especulación. Pero lo están subiendo, los víveres están todos también en suficiente producción como para que los mercados no sientan ninguna afectación. Esa no es el problema, porque por suerte la zona productora, por ejemplo, el Valle del Cibao, la parte central del Cibao, no sufrió los daños no lo ha sufrido como el suroeste, por ejemplo. Como el suroeste o la línea que fue terrible. Es verdad, se reportan ya, deben haber más de 2.000 cabezas de ganado muertas por sed y hambre, las dos cosas combinadas, sed y hambre. Quizás el esfuerzo que se hace por habilitar lagunas y llevar pienso a la zona se produjo tardío, es evidente. Es una experiencia que debemos llevarnos. No debieron morir esas es una experiencia que debemos llevarnos. Y una cosa que debiéramos también tomar muy en cuenta, el país tiene que hacer del acopio de la hierba y el almacenaje una práctica ya bien sobre todo entendida. Para cuando viene la temporada seca. Todo para cuando viene la temporada seca. Ya eso no puede seguir, eso no puede repetirse ya. Y hacer los reservorios de agua para eso. O sea, que estén ahí para paliar esa situación. Sí, o sea, pero no es tan fácil, ¿eh? Cuando no llueve, ahora mismo, no es tan fácil. Agricultura le está llevando camionadas de alimentos y algunos de ellos, incluso caña que había todavía por allá, por la zona de los antiguos ingenios de Mao Valverde y los que están allá en la costa norte, pero eso es insuficiente. El ensilaje tiene que ser una práctica conocida por todos los ganaderos, no es una cosa del otro mundo. Cortar la hierba, almacenarla bien, preservarla. Sí, porque eso afecta a la producción de leche y la producción de queso, no solamente la de carne, por el asunto de las reses muertas. Son muchas las consecuencias. Yo creo que debemos aprovechar esa experiencia y hay que entender al productor de la línea que la línea debe cesar como productora de arroz. No hay agua suficiente para alimentar los sembradíos de arroz de la línea. Lo mismo deben entender los cosecheros de Constanza, que insisten, de San Juan de la Maguana, En San Juan de la Maguana están sembrando, vi una denuncia documentada, hay más de 10.000 tareas sembradas. De granos. Se está aprovechando la poca agua de que dispone la presa de Sabaneta y el contraembalse para sembrar arroz. Que necesita mucha agua. Necesita mucha agua, entonces, y la están cogiendo allá en la parte de arriba, de manera que se le están... Los de abajo no tienen nada. No van o sea, que es lo que le necesitan. Bien. Vamos a hacer una pausa. ¿Es buena o es mala la reelección? Vamos a hablar de eso. Vamos a la pausa. Miren, el tema de la reelección siempre ha sido un tema desde que yo tengo uso de razón, desde cuando Balaguer, claro. Porque cuando Balaguer la reelección era permitida, era continua. Y el problema era que Balaguer se reelegía por encima de cualquiera, ¿no? Con los guardias, con la bayoneta, con el pañuelo rojo. Ya, sí, el desarrollo institucional nuestro no permite pero ya eso. no se permite eso. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque el mismo profesor Juan Bosch decía que el problema de la reelección no es mala por sí misma,
sino que si tú vas a reelegir un gobierno malo, pues entonces es mala la reelección. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando tenemos ya un periodo donde se modificó la Constitución para que el presidente, tan reciente para que el presidente pudiera ir, y que había un sentimiento realmente con eso, con que el presidente hiciera un segundo mandato. Y se hizo, y fíjate, hasta el punto que la unidad del PLD permitió que el PLD ganara con Danilo Medina como candidato presidencial. De haber ganado en el año 2012 con un 51% apenas, ganó con un 62% en el 2016, en una reelección con una modificación de la Constitución. Ahora, modificar de nuevo la Constitución para un tercer periodo es altamente peligroso. Y digo esto porque un tercer periodo por sí mismo, para un gobernante, sobre todo un partido que viene ya con 2 periodos consecutivos de Leonel, 2 periodos consecutivos de Danilo, un tercer periodo del propio presidente Danilo Medina, sería sumamente difícil en condiciones normales, porque hay un desgaste, hay un cansancio, hay sectores que entienden que ya está bueno. No, las mismas encuestas dicen que un 70% se opone a que se toque la Constitución de nuevo. Exactamente, la Iglesia Católica en su mayoría de obispos lo ha manifestado. Entonces, bueno, lo que está pasando en este mes, que hay una reactivación de los sectores que entienden que Danilo debe continuar por encima de cualquier cosa, realmente no cuentan, el presidente no le ha dicho sí yo voy, porque el presidente ha hablado en aquella entrevista que hizo con Yanna Tavares de que en el mes de marzo iba a definir si iba o no iba. Claro, ningún presidente va a parar a gente que quiera expresar su solidaridad o su deseo de que el presidente continúe, porque la verdad es que el gobierno que ha hecho Danilo Medina ha sido extraordinario, ha sido muy bueno. En todos los órdenes, tú dabas algunos datos ahorita y has venido dando datos aquí en el programa sobre las bonanzas que ha significado la gestión del presidente de Danilo Medina, con lo que todos estamos de acuerdo. Ahora, hay una situación diferente a la que pasó en el año 2016. Por ejemplo, decíamos ahorita que hay un sector de la iglesia que está opuesto radicalmente a una nueva modificación. Fíjate que se habla más de la modificación que de la reelección, a una nueva modificación. Pero además, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, hay una situación también con uno de los grandes líderes de ese partido también, que establece y que aspira a la nominación presidencial y anda por un 30 o un 40%. ¿Qué va a pasar si se impone la reelección presidencial? La interrogante que yo me hago es la siguiente. Ajá. Y yo creo que es básico ya contestarse esta interrogante. Llegó el momento para que se imponga uno de los 2 grandes liderazgos del PLD y sacrifique al otro. Sacrificar significa sacarlo del partido, erradicarlo del partido. Todavía no. Mira por qué. El PLD es la principal fuerza política que tiene el país. Y tiene una coyuntura muy especial que no se da en otra parte de América Latina. Los 2 principales liderazgos nacionales, ya no del PLD, nacionales, 1 y 2. Así es. Están en el mismo partido, eso no se da. Entonces, si esa situación se da, en la que tú tienes principal partido de gobierno, preferido y segundo preferido del país en el mismo partido, ¿por qué tú imponer uno al otro sabiendo que si lo haces utilizando malas prácticas, lo va a tener que echar del partido? Llegó ese momento no ha llegado todavía en el PLD, yo no lo veo. Yo estoy de acuerdo. Entonces, esas son las consecuencias que tendría una imposición de la reelección, es la ruptura del PLD, y a eso es que está apostando. Si tú te lees ciertos medios de prensa que responden a intereses de políticos de opositores y empresarios también, tú notas, yo vi un periódico que se quejaba ayer de que en el acto del 19 de marzo de Asua no se utilizó ese ambiente para promover la reelección. Así mismo se quejaba, que se sintió flojo, que no se atrevieron a sacar, pero ven acá. Y el presidente, que se desaprovecharon la presencia del presidente para hacerlo saber, pero bueno, ese era su papel. Porque yo pienso igual que tú, que si
que si se da una negociación, porque como tú dices, son dos grandes líderes, y dos líderes con la cabeza muy bien amueblada. Sí. No estamos hablando de gente improvisada, ni de gente que tiene otra función económica y Tienen que se metió 5 elecciones político, consecutivas ganadas, sino 6. que son políticos de pie a cabeza desde el inicio hasta ahora, ¿no? Y que siguen siendo políticos. Y que no son gente reactiva, sino gente reflexiva, que saben cuándo tienen que decir y lo que tienen que decir. Yo pienso que va a llegar el momento en que tendrán que sentarse a hablar. Y Bueno. óyeme, y si se sientan a hablar y llegan a un acuerdo, el Partido de la Liberación Dominicana tendrá mucho más posibilidades de continuar no un segundo periodo, o un tercero, o un cuarto. Porque aquí, lamentablemente, y digo lamentablemente, no se vislumbra en la oposición un liderazgo carismático que pueda enfrentar a una maquinaria como la que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, a menos que, como tú muy bien dices, vaya dividida a un proceso electoral. Bueno, la verdad es que en la presente coyuntura la imposición de un proceso, de una reelección sería a costa de la división. Así mismo es. Eso No, y de la derrota del Partido de la de Liberación. la derrota del PLD, muy probablemente. Muy probablemente. Aunque algunos analistas dicen que no, que Danilo tiene fuerza suficiente no solamente para imponer la reelección, sino para ganar sin Lionel. Lo que para mí es una aventura decirlo. Sí, así pasó, recuerda que así creyó Hipólito Mejía que ganaba sin Miguel aquella vez. ¿Y qué pasó? Sí. Perdió de manera A mí abrumadora. me parece que no hay necesidad de eso. Sí. Primero. Segundo, miren, Ahora, pero antes si Danilo entiende la realidad y cede ante el candidato que en este momento prefiere tanto los PLDistas como el sentido general del pueblo, todos sabemos que es a condición de salir blindado. Claro. Pero claro. Blindado. Pero lo primero que tiene que hacer con posiciones de mando claro. en el poder y en el partido. Claro. Y además con algo que me parece razonable. Una vez el Lionel obtenga la candidatura del PLD, tiene que modificar la Constitución. Para quitarle nunca jamás. Porque eso es injusto mantenerlo. Sí, no se puede jubilar a un presidente de la categoría del presidente a un Danilo líder Medina. ya, a un líder No, y un hombre ya de probado, experiencia de Estado, probado. Yo Eso estoy es lo de que está acuerdo. planteado. A mí me parece, por tanto, que ese comité político del PLD, que ha sido tan asertivo, no ha fallado. Sí. No ha fallado. No, y yo pienso, yo creo que hay que esperar que el presidente hable, porque todos estos aprestos son gente que están alrededor del presidente, que interpretan que el presidente está en esa intención. Claro, todos los presidentes que están en el poder, cuando le llega el momento de despedirse, tienen cierta timidez, ¿no? Y cuando encuentran gente que de alguna manera lo aupan, pues lo permiten. Ahora, con una situación como la que tiene la Constitución de la República, que ya sería una segunda modificación, y lo que tú planteas de lo que pasaría a lo interno del PLD, porque hay sectores que también que podrían estar apoyando al PLD en este momento, pero con una modificación para una nueva repostulación posiblemente no apoyen al PLD. Hablábamos ahorita de la propia Iglesia Católica, que se ha manifestado prácticamente en gran mayoría en contra de esto. Entonces yo creo que hay que esperar que el presidente hable, que el presidente se defina, porque ya en el 5 de julio, tienen que tener los candidatos. ¿Quiénes serán los candidatos? Y se escogería entonces en octubre, a los 3 meses, en unas primarias internas, quién sería el candidato del partido. Es decir, quiénes son los aspirantes serían el 5 de julio, y en octubre entonces sería que se escogería el candidato. Lo que quiere decir que en estos días, por no decir en este mes o el mes que viene, ya tendrá que definirse realmente esto. Y todo esto que se está haciendo, yo pienso que además son estrategias para una mejor negociación también, porque el presidente... Otra cosa hubiese sido que Lionel no se hubiese recuperado de la afectación que tuvo en el periodo 2012-2016. Acuérdense que la sociedad civil lo tenía como blanco. Es más, olvidó la presencia de Danilo en el poder durante 4 años y la dedicó contra Lionel, suponiendo que ese era el enemigo real. En el 2012 también. Estoy hablando para las elecciones del 2016. Sí, pero en el 12 pasó lo mismo. Sí, pero para el 2016 ya parecía que no debían estar en esa motivación. Entonces, ¿qué ha hecho Lionel? Que en esa coyuntura ha resistido no solamente esos embates,
Lo mismo que algunas prácticas no santas que provinieron del mismo gobierno. Todo el mundo sabe Sí. que lo de Quirino tuvo soporte oficial. No, y hay que además vio todo eso y apoyó al candidato y se agregó a Y se a agregó. la campaña. Mira, entonces, si él se recuperó de esa situación y es ahora, cuando lo bailotean junto con todas las otras opciones presidenciales, quien encabeza la preferencia, ya no hay motivo para cortarle el paso. Además, es el mismo proyecto político. Ellos siempre han sido grandes amigos, grandes aliados. La política a veces puede distanciar en un momento determinado, pero prevalece cuando tú tienes un proyecto político dentro de una misma organización. Y fíjate que aunque han sido dos gobiernos que marcan diferencias, los dos se han marcado porque por el progreso, el desarrollo, los planes sociales. Y hoy tenemos un país totalmente distinto al que se asumió en el año 1996, por la obra que hizo de plataforma el presidente. Pregúntele a Lorenzo Jiménez de Luis, el representante del PNUD, Sí. que se despide del país después de 6 años, que dice que encontró cuando llegó al país en el 2012, finales, 2013, encontró la pobreza general del país en 39.5% y se va y la deja en 29%. Sí. Entonces, óyeme, que encontró también a una estructura organizacional del país atrasada y la deja en proceso de modernización avanzada. Y entonces, yo creo que ya eso ya lo está percibiendo toda la comunidad internacional, los cambios sustanciales que se han acumulado en la sociedad dominicana. Yo creo que no hay razón tampoco para procurar demeritar al presidente Danilo Medina, que es una de las grandes reservas de este país. Claro. Y voy a hablarle ahorita de las cosas que deja en el camino, Danilo, que no se van a poder deshacer. Una cosa que creo que debe quedar clara es lo siguiente. Esos cambios en el accionar gubernamental de los gobiernos del PLD que le ha impreso Danilo, dándole mucho más sensibilidad social que lo que significaban las grandes políticas de transformación y organización del Estado, etcétera, que instaló Leonel. Eso ya tiene que ser una práctica a seguir por cualquiera del PLD que llegue al poder. ¿Por qué? Porque ya es una herencia probada que ha dado resultados. O sea, también ha quedado un sello. Danilo está dejando un sello. Claro, sin duda. Un sello que se también, diferencia inclusive del propio Leonel Fernández, su gestión de gobierno. Exacto, y que lo convierte en una de las grandes reservas políticas del país. No, y uno de los grandes gobiernos que ha tenido el país en toda su historia. O sea, yo creo que su espacio está ganado. Ahora, yo estoy de acuerdo con que no se puede jubilar. La parte de la Constitución donde habla del nunca jamás, yo siempre he dicho que aquí no se producen líderes con condiciones, con tanta facilidad como en Estados Unidos, por ejemplo, y que entonces tú no puedes eliminar porque alguien haya sido presidente, ya eliminarlo para que pueda volver a ser candidato presidencial. O sea, eso debe decidirlo la población. La población es que tiene el poder para decidir si quiere o no quiere. Última instancia, ahora, 2 periodos consecutivos. Y en última instancia confiemos en la sapiencia de ese comité político que cuando se reunió aquella vez en el 2012, procurando qué hacer para las elecciones del 2012, le dijo a Leonel le dijo el comité político, aunque todo tenga en este momento el respaldo de 2 millones de firmas, nosotros consideramos que este es el momento de Danilo. Así es. Así fue. Sí. Entonces, el presidente en un discurso endosó las firmas al presidente Danilo Medina, como debe ser. Entonces, yo creo que ahí hay suficiente experiencia ya de gestión, de política, en eso del comité político como para decidir lo que conviene a los intereses de ese partido y de la mayoría del país, porque todavía el PLD encabeza las preferencias políticas. Como partido. Como partido. Así es. Pero como partido en función de los líderes que tiene. Claro. Porque no es tan simple tampoco. O sea, no es que cualquiera de los precandidatos puede alzarse con quiero tratar un tema eléctrico, a ver si pero yo quiero, antes de que tú, un cortocircuito a la antes cosa. de que tú empieces el tema eléctrico, yo quiero que me hables un poco. Ellos no están pidiendo un cambio. Sí, vamos al cambio, pero cuando vengamos del cambio, yo quiero que tú me hables del problema de las presas, dónde están ubicadas su situación, porque alguien habló, lo oí hablando en esta semana, de por qué no se aprovecha
que las presas están en su nivel más bajo para hacer la limpieza que regularmente se tiene que hacer. Vamos a la pausa, tú vas a dar las razones de por qué. Sí. Vamos a la pausa. Bueno, ese tema que yo creo que es interesante, Pedro, tú que siempre has estado vinculado con el agua y las presas y esto, uno se pregunta, y un ciudadano común como se pregunta, bueno, si las presas están en su nivel más bajo, por ejemplo, que hace más fácil una succión de los materiales de la sedimentación, que por año hay un porcentaje de sedimentación que dejan los ríos cuando bajan con toda su agua. Y más aquí así, que se ha estado deforestando de manera irresponsable. Entonces, árboles, fíjense cuando viene un río con crecida, se llena de palos y de todo, que eso termina ¿dónde? En la presa, en las presas. Entonces, cuando está en ese nivel bajo, que facilita quizás poder sacar esa sedimentación que se puede vender inclusive a la industria de la construcción, ¿por qué no se hace? Debe hacerse, lo que pasa es que hay muchas tareas ahora mismo también pendientes, como esa de movilizar toda la maquinaria pesada para limpiar canales. Que debería el Estado tener sus maquinarias para eso, porque eso en los tiempos, recordemos, creo que fue el año pasado o el antepasado, que los niveles de algunas presas llegaron al agua por las rodillas prácticamente. O sea, tú sabes que y no se limpió. Se han desarrollado tecnología en Europa fundamentalmente para limpiar embalses de sedimentos. Lo que se consideraba una tarea imposible, que era sacar sedimentos de esos grandes embalses por la característica de profundidad y dificultades. Grúas enormes que hay que usar para sí, pero eso se saca en el mar, pero en el mar se saca. Ya se... Lo que son los... No, porque el problema es después que tú le saques el depósito de esos materiales. Bueno, pero eso es posible. Ahora, yo lo que sí quería hablarte es de la insensata acción de los generadores privados que todavía siguen en su interés de entorpecer Punta Catalina. Miren esto. La famosa ONG local que presiden Enriquito de León y el señor Fernando Peña, fue la que envió la famosa denuncia al Ministerio Público, el equivalente al Procurador General de la República de Italia, denunciando que una empresa italiana, Tecnomin, que forma parte del consorcio Odebrecht, Tecnomin, Acero Estrella, estaba mencionada, involucrada en los actos de corrupción que ya estaban comprobados en el caso de Odebrecht, y que incluso, acuérdense que hay una parte del expediente referido a Odebrecht que dice que una comisión por el contrato que está pendiente de ser efectiva al señor representante legal o buscador de oportunidades de Odebrecht, que está sometido a la justicia, no se materializó. Eso forma parte ya del expediente. Ahora bien, eso es un daño consciente al país. ¿Por qué? Porque Tecnimont hace meses que por efecto del contrato llave en mano que firmó a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, de representación del Estado, con el consorcio de Odebrecht Tecnimont Estrella, lo que se llama trabajo de comisionamiento de entrega de esta primera unidad, lo mismo se aplicará en la segunda, le corresponde a Tecnimont. ¿Por qué Tecnimont es la responsable de esa parte? O sea, es la puesta en operación de cada una de las partes mecánicas que ya fueron instaladas por las empresas internacionales que fueron contratadas para fabricar esos equipos e instalarlos con la supervisión de Tecnimont. Porque Tecnimont ha construido más de 200 centrales en el mundo, el 80% de ellas alimentadas por carbón. Odebrecht tuvo que acudir, lo mismo que Acero Estrella, su socio local, a Tecnimont, porque es una de las empresas mundiales más calificadas en la construcción, en la erección y puesta en marcha de plantas generadoras a carbón. Al ser una empresa italiana, el Ministerio Público italiano se vio obligado a reclamarle a Tecnimont un informe acerca de sus operaciones en República Dominicana. Pero eso fue... Usted me va a decir a mí que eso fue Enriquito de León y Fernando Peña por iniciativa nada más de ellos. No, hombre, no.
es por iniciativa de los generadores privados que siguen tratando de impedir que se ejecute efectivamente el proyecto de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque le pone al Estado un poder de negociación enorme, porque le entrega un 35% de generación que es demanda efectiva en este momento, y hace del Estado una estructura autosuficiente en gran medida en el servicio eléctrico. Y además, porque al estar operando el Estado en una acción de reducción de pérdidas, acuérdense que cuando AES International, la misma que opera AES Andrés y que opera Geitabo, y que opera la Dominican Power Partner, y que opera la planta generadora de AES Andrés, esa AES era la que tenía de y le entregó perdiendo el 62% de lo que facturaba. Se nos olvidó eso. Y que la entregó por $4 a un consorcio internacional para que esto le crearan problemas al Estado Dominicano. Se nos olvidó que fue una empresa española la que operó a Edesur y Edenorte y la entregó con más de un 50% de pérdida. Bueno, esas empresas que la entregaron al Estado, la devolvieron, el Estado tuvo que readquirirlas. Ahora mismo lo que pierden en conjunto es un 26 a 27%, es del norte, de sur, de este. Y están en este momento sometidos a un programa de inversión considerable para mejorar su sistema de distribución, de manera que reduzcan esas pérdidas a un nivel razonable. Se dice que a un 20% cuando operarán en equilibrio en los próximos 4 años. 400 millones de dólares se están invirtiendo en este momento para esos fines, más 400 que están pendientes del Banco Exterior Chino, que lo prometió para lo mismo y que todavía no se han oficializado. Entonces, eso es lo que se ve venir, que el Estado, con Punta Catalina, con las mejoras que está aplicando en la planta, en las empresas distribuidoras, va a tener una capacidad reguladora enorme y va a demostrar que, si bien es cierto que necesita el sector privado como un aliado eficiente en su sector eléctrico para mejorar el servicio eléctrico y corregir una crisis que ya lleva más de 50 años, tiene todavía capacidad reguladora y tiene todavía capacidad interventora en el negocio, que es lo que no se quiere aceptar del sector privado, a pesar de que fracasó, a pesar de que el Estado tuvo que construir Punta Catalina porque el sector privado se cruzó de brazos durante 10 años y no agregó un solo megavatio. Esa es la realidad y se quiere negar todavía a estas alturas. Entonces, esa acción indigna de empresas, de una ONG local movida por intereses privados, de ir hasta Italia e introducir allá y movilizar al Ministerio Público italiano contra Tecnimont, una empresa italiana, lo único que persigue es dificultar lo que llaman el comisionamiento, la acción que corresponde a Tecnimont de poner en movimiento toda su experiencia para que los equipos de las 2 unidades de Punta Catalina sean puestos en operación normal y entregados formalmente al Estado, que por cierto, cuando lo reciba la CDE, Henry, lo va a recibir provisionalmente por 1 año, porque ese es un contrato llave en mano. Y según ese contrato, a Tecnimont es que le corresponde la puesta en marcha de los equipos y la entrega formal al Estado Dominicano de las 2 unidades operando, momento en el cual las recibirá provisionalmente por 1 año y después pedirá la certificación de aceptación plena. Pero se quiere todavía causar problemas. ¿Sabe qué quiere demostrar eso? Que todavía el sector privado generador no es fiable para el Estado Dominicano como un socio que esté en disposición de afrontar el reto de superar la crisis eléctrica. Bien, vamos a hacer una pausa, señores, regresamos. Bueno, el presidente Danilo Medina se reunirá con el presidente norteamericano Donald Trump y otros 5... Eso es mañana. Mañana, sí. Es una crónica que tiene el periódico que habla de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este viernes, es decir, mañana, en su mansión en la Florida, a los líderes de 5 países caribeños, con lo que abordará, entre otros temas, la crisis en Venezuela,
informó este martes la Casa Blanca. Trump recibirá a los líderes de Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, Haití y la República Dominicana. El mandatario estadounidense utilizará esta reunión como una oportunidad para agradecer a estos países su apoyo a la paz y a la democracia en Venezuela. La nación venezolana ha tenido cierta influencia política sobre estos países en las últimas décadas a través de la Alianza Petrocaribe, con la que los 5 recibieron petróleo venezolano en condiciones ventajosas. Bahamas, Haití y República Dominicana, sin embargo, forman parte del medio centenar de países en el mundo que, liderados por Estados Unidos, han reconocido al líder opositor venezolano Juan Guaidó como mandatario legítimo de la nación caribeña. Yo creo que ahí se van a trazar como algunas pautas, porque el presidente Donald Trump también se reunió con Bolsonaro de Brasil y firmó algunos acuerdos para controlar el socialismo, ¿no? Mira, para los que quieran criticar ese encuentro como un encuentro de una nación dependiente del gran poder extranjero que es los Estados Unidos en la región, es bueno que se sepa que muchos querrían ir a esa cita con Trump. Sí. Muchos son los jefes de Estado que quisieran estar ahí. Entre otras cosas, porque la República Dominicana tiene nexos con Estados Unidos de América que son demasiado importantes como para estropearlo por efecto de una crisis en Venezuela o en cualquier otro país. Déjenme decirles que la República Dominicana calificó entre las pocas naciones de la zona centroamericana y caribeña que van a recibir de manera preferencial el gas natural de los Estados Unidos que se explota de la fuente del esquisto y que ya está disponible en las plantas regasificadoras que hay en la costa este de Estados Unidos a partir del 2021. Es bueno que se sepa que la República Dominicana es la única nación de habla hispana de América Latina que es miembro del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, de los 2 grandes mercados occidentales que existen. Entonces, es demasiado lo que está en juego como para que el país esté ausente de un encuentro como este, en el que simplemente el señor Trump lo que quiere es saber si la posición adoptada es firme, tú sabes, la perspectiva que tiene eso. En el Todavía no han dicho, bueno, lo que dice es para tratar el tema. No, y le va a agradecer, porque ya el gobierno dominicano dio el paso. ¿Cuál era el paso? Reconocer a Guaidó. Sí. Ya lo dio, y lo dio con todas sus consecuencias. En una acción, ahí se habla también de la preocupación que causó en el gobierno, en uno de los cables, yo leí, en el gobierno de Trump, la decisión de República Dominicana y de otros 2 de los que van a las relaciones con la República Popular China. Bueno, eso te revela que el presidente Trump se va a reunir mañana en lo que respecta al presidente dominicano con un jefe de Estado que sabe tomar decisiones también de envergadura. Porque aunque de eso desagradó a Washington, la decisión fue tomada y nos incorporamos a las relaciones de comercio y diplomáticas formales con la República Popular China. O sea que todo hay que verlo en un plano geopolítico. Pero hay que ver lo que va a pasar en esa reunión, hay que estar atento a eso de todas maneras, porque ya que el presidente Donald Trump lo invita a su mansión, porque no es una visita de Estado, sino privada, vamos a decirlo, sí, porque es en su casa privada donde se va a reunir, pero que se van a tratar temas de Estado necesariamente, sí, porque los presidentes van a ir con una cartera de posiciones o de peticiones al gobierno norteamericano y se habrá algún tipo de negociación allí. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Nosotros confiamos plenamente en que el presidente Danilo Medina, como gran negociador que es, tendrá y traerá las mejores ventajas para la República Dominicana. Porque como tú dices, nosotros no podemos vivir de espalda de ninguna manera a los Estados Unidos. Primero, porque hay más de 6.000 millones que entran como consecuencia de las remesas, de los dominicanos que envían remesas, que es un soporte importante para la economía dominicana, y que además nuestras principales exportaciones se hacen precisamente a los norteamericanos, al país Estados Unidos. Entonces no podemos tampoco hacernos los graciosos, y aquí a veces hay que ceder en algunas cosas para tú poder obtener otras.
Yo sé que lo va a hacer con mucha dignidad el presidente, ahí no me cabe ninguna duda, y lo más que puede venir para acá son acciones que puedan favorecer a la República Dominicana. De esos países que van, esas islas, la República Dominicana es el más fuerte. O sea, es el que tiene mayor posición económica, mejor posición económica, porque ahí está Haití, está Jamaica, o sea, Bahamas, que son islas pequeñas, ¿no? Fuera de Jamaica, que es un poquito más grande. Pero la verdad es que vamos a confiar en lo que el presidente pueda negociar. Sí. Bueno, y además la característica de eso es que hay 3 estados de esos que pactaron sus relaciones con la República Popular China. Sí, ahí va a haber un demonio de eso. Bueno, pero ahí no hay nada que hacer. Pero ya. Ahí ya son decisiones de Estado que ya tienen un camino, un trecho recorrido y que no hay forma de regresarlas a la situación anterior. No, vamos a ver qué pasa con los chinos en función de todas las propuestas y todas las promesas que se han hecho y todas las expectativas que se han creado con relación a las inversiones. Yo creo más en las inversiones norteamericanas. Bueno, yo lo que te digo es lo siguiente, con respecto a eso que tú planteas, que es importantísimo y que se va a plantear. Esas son de las cosas que íntimamente se van a tratar ahí. Mire, lo que sí es cierto es que tanto el capital norteamericano como el capital europeo tiene que apretarse el pantalón. Aquí vienen inversiones muy grandes. Ya el presidente anunció el 27 de febrero pasado que se va a licitar el puerto de Manzanillo para convertirlo en un puerto multimodal gigante, donde puedan atracar allí barcos post-Panamá, esos que no pueden pasar por el estrecho. Esos son barcos enormes. Que no pueden entrar a los muelles. De más de 100.000 toneladas. Sí. Entonces, eso que se pretende ahí, que también va a ser albergue de una planta generadora de 800 a 1.000 kilos de gas natural, de una planta recasificadora, de una zona franca industrial. Eso son propuestas, son promesas. Todo eso son posibilidades de inversión que se pueden ubicar en ese lugar. Para eso que se apresten los pantalones, los grandes de Estados Unidos y de Europa, porque los chinos vienen. Vamos a ver. Los chinos vienen. Estoy esperando que lleguen. Los chinos vienen. Señores, gracias por acompañarnos el próximo jueves de nuevo con ustedes, el equipo mediático. Hasta entonces.